Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jackson Antonio Palomo Caballero, perteneciente al CEAT José Acevedo Gómez. Y bueno, empezando dando desarrollo a la actividad individual correspondiente a la fase 2, en donde se indica realizar una exposición sobre el concepto cultura. Bueno, empezando respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál es el significado general que se otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Para dar respuesta a esta pregunta se deben analizar las siguientes definiciones y para esto debemos tener en cuenta que entre los antropólogos se distinguen dos grupos o corrientes y cada uno da un concepto de cultura. El primer grupo son los materialistas. Consideran la cultura como un comportamiento observado y los objetos materiales facilitan la adaptación de grupo a un entorno social, político o físico determinado. Según Taylor, la cultura es un todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y hábitos que ha adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Según Hobel, define la cultura como el sistema integrado de pautas de conductas aprendidas que no son fruto de la herencia biológica, sino el resultado de invención social y es transmitida y observada solo a través de la comunicación y el lenguaje. Según Según el segundo grupo son los materialistas. Consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de normas o reglas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Según Kroeber, Cole, Bills y Herskovitz, la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí misma conducta, sino pauta de conducta. Para este grupo, la cultura es una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos, ordenándolos y dándoles un sentido en cuanto a su relación con un grupo determinado de individuos. En general y uniendo conceptos, el significado de cultura en el ámbito de la antropología se refiere a todos los comportamientos y aspectos de un grupo social que responden a un modelo único y están sujetas a procesos de cambios con mayor o menor intensidad, como resultado del contacto con otros grupos, de la interacción con el medio ambiente o de las diferencias internas del grupo. Su relación y comunicación se establecen mediante un conjunto de símbolos determinados, con reglas establecidas pero no completamente rígidas, y cada cultura se transmite de generación en generación mediante mecanismos específicos y ya acordados tradicionalmente. La mayoría de las definiciones coinciden en que la cultura es el producto del aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. La siguiente pregunta dice, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura es un concepto central por su utilidad a la hora de buscar la comprensión del hombre y a su propia conducta en cuanto a lo individual y en cuanto al hombre como animal social que lo relaciona con el resto de individuos. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Inicialmente, durante mucho tiempo, se determinó el concepto de cultura en un sentido materialista, como un tipo de conducta de la especie humana, que se adquiría por aprendizaje y se transmitía de un individuo, un grupo o una generación a los otros, a través de una herencia. Luego, algunos investigadores consideraron que ningún individuo de ninguna sociedad poseía la cultura de esta o la representaba en su totalidad, sino tan solo una parte de ella, es decir, el individuo solo conocía una parte de su cultura. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? El término de sociedad es un grupo de individuos unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. La sociedad es algo real, tangible, sin abstracciones como la cultura. Ocupa un espacio determinado, tiene relaciones interpersonales, realizan actividades entre ellos mismos y con miembros de otros grupos. Tienen una estructura y unas normas que regulan el comportamiento, tienen representaciones simbólicas que establecen lazos afectivos y emocionales entre los individuos del grupo. Ahora, si nos referimos a cultura diferenciándola de la sociedad, podríamos decir que es el modo de vida y comportamiento de un pueblo, siendo el pueblo la sociedad y ese agregado de sociedad afecta a la cultura. También se puede decir que son todos los fenómenos humanos que no pueden ser considerados como herencia genética. Existen otras sociedades además de las humanas, por ejemplo las sociedades animales, pero solo el hombre es el único que tiene la capacidad de crear cultura. ¿Cuál es la definición de los conceptos? Enculturación
relativismo cultural y etnocentrismo. Definamos enculturación. La enculturación se puede relacionar con el término de aprendizaje y puede ser consciente como inconsciente. Es por medio de este aprendizaje que las nuevas generaciones adquieren conocimientos y modo de comportamientos de las generaciones antiguas o adultas, y de esta manera se consigue la perfecta adaptación a la vida social. La enculturación es fundamental en los primeros años de vida, o sea, en su infancia, época en la cual se aprende los comportamientos esenciales, como son los modos de comer, hablar, dormir, aseo personal, etc. Esta primera etapa contribuye a la estabilidad social y a la continuidad cultural del grupo. Hasta entonces, este aprendizaje opera en modo inconsciente, pero este proceso de aprendizaje continúa en la etapa adulta e incluso hasta la muerte y se desarrolla en modo consciente. El relativismo cultural. Relativismo cultural se refiere a que las pautas positivas y negativas, es decir, los valores del bien y del mal, como los de uso y eficacia, o sea, los elementos adaptativos, son relativos en cada cultura. En otras palabras, los sistemas morales o éticos, los cuales varían de acuerdo a la cultura, son todos igualmente válidos. Y ningún sistema en realidad es mejor que otro. Esto está basado en la idea de que no existe ningún estándar definitivo de bien y del mal, así que cualquier juicio acerca del bien y del mal es un producto de la sociedad. Etnocentrismo. El etnocentrismo, a diferencia del relativismo cultural, es una tendencia que lleva a una persona o a un grupo social a considerar el modo de vida propio mejor que el de los demás. Es así como se adquiere una mala costumbre de juzgar el comportamiento de otra gente de acuerdo al conjunto de normas de la cultura propia. Bueno, esto es todo y espero haber cumplido con el objetivo de la actividad. Muchas gracias.